Con frecuencia la palabra fe, el concepto fe, se emplea para expresar cosas distintas. En este caso, la palabra fe que piden los apóstoles aparentemente no tiene nada que ver con aquello de lo que están hablando. Está hablando el Señor del perdón al enemigo, 70 veces 7, es decir, siempre. Incluso dice el Señor repetidamente en el mismo día, siempre. Si te pide perdón, tienes que perdonar. Y esto es un mandato, una orden de Jesús. Pero esto es muy difícil. Tan difícil que excede la capacidad humana de reacción ante las ofensas. Naturalmente, como tantas cosas, a unos les cuesta más y a otros menos. Pero, en cualquier caso, a todos nos cuesta mucho, a algunos muchísimo. Lo normal es que los apóstoles hubieran dicho a Jesús: danos la fuerza. No podemos darnos la fuerza. ¿Por qué le dicen aumentanos la fe? ¿Qué tiene que ver la fe con la fuerza que necesitamos para hacer el bien, en este caso para incluso perdonar 70 veces 7 al enemigo? ¿De qué fe están hablando? Recientemente, con motivo de la discusión acerca de la comunión o no de los divorciados vueltos a casar, este tema, desde otra perspectiva, ha vuelto a salir a la luz en el debate. Sobre todo cuando se hablaba de que los que están casados o viven juntos, pero no se han casado por la Iglesia, pueden comulgar siempre y cuando vivan la castidad. Y varios importantes, además, han dicho que eso es imposible, que un hombre y una mujer que se quieren, que no son quizá dos ancianísimos, bueno, no pueden vivir juntos sin tener relaciones sexuales, que eso es imposible. No solamente que es difícil, que eso ya se sabe, sino que es imposible. Y otros les han interpelado a los que dicen que esto es imposible, que el fondo de la cuestión es si se tiene fe o no en la existencia y en la fuerza de la gracia de Dios. Creo que este es el fondo, y vale igual para el perdón a los enemigos, que es no solo difícil, sino dificilísimo, y a veces, desde el punto de vista humano, imposible. Piensa, por ejemplo, si te han matado a un hijo, o si te han arruinado, o si te han atropellado y han huido, te han dejado paralítico para toda tu vida, bueno, y otras cosas que no son tan graves. Y vale igual, repito, para el caso, por ejemplo, de los que viven juntos y que quieren comulgar, no pueden, por lo que sea, casarse por la Iglesia. Así podemos poner muchos más ejemplos. La mamá que está embarazada y el niño viene mal, viene con un síndrome de Down o viene en un mal momento. Es decir, la vida nos enfrenta con situaciones muy duras. Y decimos, yo por lo menos lo digo de mí, yo no puedo. ¿Por qué? Porque yo miro mis fuerzas y yo creo que cada uno mide las suyas y digo, yo no puedo. Y es verdad, yo no puedo. Es que esa es la verdad. No es que esté rindiéndome, es que no puedo. Es que esto que Dios me está pidiendo es superior a mis fuerzas. Pero ahí es donde entra la fe en la gracia de Dios. Yo no estoy solo. Es decir, si yo me planteo por supuesto, la lucha por la santidad, o simplemente la lucha de la vida, desde la perspectiva del hombre que no tiene fe y por lo tanto tiene la fuerza que tiene, su fuerza de voluntad, su inteligencia, sus recursos. Si yo me planteo la vida desde la perspectiva del que está solo o acompañado por amigos, familiares, etcétera, pero que al final te ayudan en la medida en que pueden, porque hay cosas que aunque quieran no pueden ayudarte, pues muchas veces tenemos todos que concluir diciendo, esto no se puede, esto es imposible. Pero es que esa perspectiva es la perspectiva del ateo, y es la perspectiva en la que muchos hoy caen, incluso, repito, grandes dentro de la Iglesia. Si tenemos fe, y dice el Señor, si tuvierais fe como un granito de mostaza, ¿sabes?,
Que tampoco te estoy pidiendo, dice el Señor, que tengas la fe de los patriarcas. Dirías a esa morera, anda, vete y trasplántate en el mar y te obedecería. O dicho de otra forma, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Recuerdo cuando yo era un niño, un adolescente, ¿no?, que ya empezaba a hablarse en España de la democracia, porque me tocó el paso de la época de Franco a la llegada de la democracia. Se hablaba mucho de la democracia, era el tema de los jóvenes de aquella época. Bueno, y había una frase que a mí me gustó, ¿sabes? Y decía, Cristo y yo, mayoría absoluta. Quiero decir que nosotros no podemos, muchas cosas no podemos, pero con Cristo sí podemos. Si no tenemos fe en la fuerza de Dios, es que no luchamos. Si no luchamos, si no lo intentamos, no podemos tener éxito. Es decir, el que lo intenta, lo consigue, con Dios. Y lo intentas porque crees que Dios te ayuda. ¿Y qué sucede si no lo consigues? ¿Qué pasa? Porque a veces no lo conseguimos. No es por culpa de la gracia de Dios, sino por culpa de nuestra correspondencia a la gracia. ¿Qué sucede si no lo conseguimos? Ahí es donde entra la misericordia. Es decir, la misericordia no entra para justificar tu pereza. No te preocupes, no hagas nada, no lo intentes, aquí no pasa nada, que Dios te perdona. La misericordia entra cuando tú lo intentas, pides ayuda al Señor, pones los medios. A veces tienes éxito y otras veces no tienes éxito. A veces vences la tentación, otras veces sucumbes a ella. Entonces entra la misericordia. Señor, lo he intentado, perdóname. Te vuelves a levantar, vuelves a luchar, contando con la gracia. Tienes éxito, un día, otro, y un día caes. Otra vez, Señor, lo he intentado, perdóname, vuelves a empezar. Esa es la santidad. Por eso hoy tenemos que decirle al Señor, yo creo en ti, en tu gracia, en tu fuerza, no creo en mí, no creo en mí. Imagínate si yo no creo en mí, como para creer en los políticos, ¿verdad? Yo no creo en mí, yo creo en Dios y con eso ya tengo suficiente. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.